Bienvenidos a otra entrega de Tu Salud al Día. Hoy tenemos a la doctora Carla Romero, quien es internista clínico egresada como médico cirujano de la Universidad del Zulia y también como médico internista de esta misma universidad del Hospital Universitario de Maracaibo, donde estaremos conversando detalladamente todo lo referente a la obesidad, disminución del peso, cómo disminuimos fácilmente de peso. Estas dietas que vemos en las redes sociales o nos dicen los compañeros o amigos o que nos copiamos de una receta de otro especialista que haya ido a algún compañero, son realmente útiles y necesarias o podemos bajar de peso rápidamente. ¿Por qué tenemos ese sobrepeso de rebote que dejamos una dieta y volvemos a aumentar de peso? Y si nos afecta en la diabetes. Bienvenida, Carla, a tu programa Tu Salud al Día. ¿Verdad que es Muchas gracias, demasiado doctor. grato tenerte acá con nosotros? Bueno, encantada, muchísimas gracias, encantada de poder compartir este espacio con usted y con ustedes. Y bueno, de desmentir mitos, hablar y enseñar a la población en general sobre nutrición, porque para hablar de pérdida de peso es muy importante que conozcamos acerca de nutrición. Entonces, bueno, para no caer en engaños, para no caer en dietas que puedan hacernos daño a nuestra salud, yo creo que ese es un tema muy importante que vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué engordamos? Tú y yo Bueno, sabemos por qué lo hacemos, pero ¿cómo sabe la gente por qué engordamos? ¿Por qué esa barriguita que nos cuesta tanto disminuirla aumenta tan fácilmente de peso y por qué es tan difícil perderla? ¿Por esa es la qué base de todo. engordamos? Esa es la base de todo y menos mal que empezó por ahí, doctor, porque si no entendemos este punto, nunca vamos a lograr poder controlar nuestro peso y mantenernos en nuestro peso ideal. Nuestro cuerpo, y yo le digo a mis pacientes, les hago esta analogía, imagínense que su cuerpo es una cuenta bancaria, ¿ok? Y los alimentos que ustedes introducen en él, cada alimento está compuesto por calorías. Estos alimentos y estas calorías son el dinero que ustedes depositan en esa cuenta bancaria, ¿verdad? Si usted deposita $100 y no gasta nada, esa cuenta queda sumando $100, ¿verdad? Si usted deposita $100, pero en el día gasta $100, esa cuenta se mantiene En cero. en cero, sí, se mantiene. Y si usted introduce $100, pero va a pasar la tarjeta y se va a comprar una cartera Chanel y necesita 1000, entonces ahí usted le tiene que pedir prestado al banco, ¿verdad? En este caso, su banco serían sus células grasas, digámoslo así, la grasa que tenemos, y entonces en ese momento, cuando usted está gastando de más, ¿cómo gasta? ¿Cómo gasta el cuerpo? Pues haciendo ejercicio, moviéndose más, manteniéndose activo. Cuando tú gastas más energía, si tú no estás comiendo, o sea, si tú estás teniendo un balance negativo de calorías, entonces esa energía el cuerpo la va a tomar de la grasa. Y esa es la forma en la que podemos bajar de peso, consumiendo menos calorías de las que nosotros necesitamos en nuestro día a día. Lo que las personas no saben es que tu cuerpo, únicamente por existir, por mantenerse el corazón latiendo, el hígado funcionando, los riñones funcionando, el cuerpo está consumiendo energía. Así tú no estés haciendo nada, tu cuerpo está consumiendo energía. Por eso es muy importante que tengamos una buena alimentación balanceada. ¿Qué pasa cuando las personas dejan de comer o hacen estas dietas mágicas que aparecen en redes sociales de dieta de la piña, come solo piña, dieta del pollo, dieta del huevo, que los mandan a comer un solo alimento pero en cantidades muy bajas? El cuerpo, el cuerpo dice, ya va, no me están dando energía y yo la necesito. Entonces me voy a poner en modo ahorro de energía, disminuyo el metabolismo, empiezo a acumular grasa porque la voy a necesitar más adelante, porque no sé cuándo me van a dejar de dar esa energía que son los alimentos, ¿verdad? Entonces todo se basa en un balance energético. Para tú poder saber cuánto y cómo debes comer, debes conocer tu balance energético. Las personas que nos movemos más en el día, que somos más activas, que hacemos algún tipo de actividad física, porque no es solamente ir al gimnasio,
es mantenerte en movimiento durante el día. Las personas que estamos más activas durante el día podemos consumir más alimentos, podemos consumir más calorías, podemos comer más y ese balance se va a mantener como nuestra cuenta bancaria. Si yo consumo 100 calorías pero gasto 100 calorías, mi peso se va a mantener. Ahora, si yo consumo 1000 calorías y solamente gasto 100 porque estoy todo el día trabajando sentado, luego llego a mi casa muy cansado y es a ver la televisión y lo que hago es comer por aquí pero sin movimiento, entonces estoy metiéndole a mi cuenta bancaria $1000, pero no le estoy sacando nada. Esos $1000 mi cuerpo dice, entonces lo voy a acumular. ¿Cómo los vas a acumular? En las reservas de grasa, ¿ok? Y así es como nos aparece esa barriguita. ¿Cómo controlar esto? Porque vemos que los niños les gusta es comer perro calientes, hamburguesas, pizzas. Los restaurantes que tenemos en nuestro medio alrededor son de este tipo de 3 comidas a nivel mundial. Sales a cualquier parte del país y ese es el restaurante que inclusive ofrece los mejores precios. Así Y es. el niño se acostumbra a engordar, no juega hoy en día, no da carreras, no va a jugar bicicleta, ya no piden un triciclo, no piden una bicicleta. Yo recuerdo cuando era joven, papá, comprame un triciclo, después mamá, comprame una bicicleta Ahora es comprarme y un iPhone. ahora es un iPhone. Entonces, eso se ha perdido. Tiene que ver esto en la conducta diaria y que Mucho, antes hemos perdido la alimentación, porque mucho. nosotros cuando éramos jóvenes, o yo cuando era niño, joven, adolescente, yo sabía que iba a comer todos los días en mi casa y me servían por ración, con una taza de café, servían el Ujú, arroz, servían la ujú. pasta y le acomodaban uno bonito y esto es lo que se va a comer. Entonces eso uno lo veía, esto es como una dictadura de la comida. Entonces, ya uno, ahora que ya está recorrido en años, ve que eso era muy útil. Sí, muy útil. ¿Cómo interfiere esto en la obesidad? Porque, bueno, no todos Bueno, somos obesos. Por ejemplo, aquí en Trujillo, pues sí hay obesidad, pero la veo que a nivel general no es tan no dramática es tan como lo es dramática. en el estado Zulia. Así es, sí. Por lo que usted acaba de decir, doctor, los hábitos de alimentación han ido variando de generación en generación. Y eso se ha notado mucho, por ejemplo, antes uno dice, no, mi abuelo, mi bisabuelo vivió 100 años. Ok, pero generalmente eran personas que tenían una alimentación muy diferente a la alimentación que la mayoría tenemos hoy en día, ¿ok? Era una alimentación más orgánica, más de productos naturales, más de comer vegetales, más de comer proteínas magras. En cambio, con el boom de esta alimentación de comida rápida, de esta alimentación occidental que llamamos, entonces vienen tantas, tantas marcas y tanto marketing acerca de lo que es la comida rápida, lo que conocemos como comida chatarra, que por qué se llama comida chatarra. Yo le hago mucho énfasis a mis pacientes en que no satanicen los alimentos ni se vayan a los extremos. Si tú de repente un día te provocó ir y comerte un helado, una dona con tu hijo, hazlo, hazlo. No, no le tengas miedo a la comida, pero sí hay que aprender a comer. Hoy en día vemos mucha obesidad y muchas enfermedades metabólicas en adolescentes y adultos jóvenes. Bueno, pacientes hipertensos con 30 años, ¿ok? Porque hay esta cultura de como mal, como esta comida chatarra y trabajo mucho, entonces no hago ejercicio, no hago actividad física, o porque estoy trabajando o porque simplemente no me gusta. Entonces tengo este estilo de vida sedentario. Entonces es muy importante lo que dijimos al inicio, aprender acerca de nutrición. Tú le preguntas a los pacientes, y hace unos días hice una pregunta por mis redes sociales, ¿quién conoce cuáles son los macronutrientes? Y nadie me lo supo responder. En bachillerato, ni en primaria, ni en bueno, en la universidad nosotros, gracias a Dios, en medicina tocamos toda la parte bioquímica y hablamos y conocemos sobre esto, pero en otras carreras no. Entonces, yo tengo pacientes que son personas de cualquier estrato social y con cualquier instrucción universitaria
y tú les preguntas y no saben cuáles son los macronutrientes. Si tú no conoces las bases de la nutrición, pues vas a incurrir en daño, bien sea porque o como mucho o porque como muy poco. Y cualquiera de los dos extremos son malos. Entonces, yo creo que nosotros como médicos y a través de estos medios de comunicación tenemos la obligación de hablarle a las personas acerca de macronutrientes, acerca de calorías. La gente, hacerlo lo más básico posible, porque no tienes que estar contando calorías para tú comer de forma saludable. Lo que sí tienes que saber es cuáles son los carbohidratos. Bueno, la papa, el plátano, el pan, todos los diferentes tipos de carbohidratos, inclusive los vegetales son carbohidratos, pero ¿cuáles son mejores que otros? ¿Cómo debo comerlos? Las proteínas, ahí sí la gente conoce más acerca de proteínas, bueno, las carnes, el pescado, el pollo, y las grasas, cuáles son las grasas más saludables, cuáles son las grasas menos saludables, para que la idea es que el paciente o la persona en general se pueda, cuando yo, por ejemplo, a mí me pasa, cuando yo voy a comer, yo no veo arroz, plátano, pollo, yo veo carbohidratos, proteínas y grasas. O sea, mi mente hace inmediatamente un cambio y eso es lo que veo. Yo digo, no, ya va, estoy comiendo muy poca proteína y no es suficiente para mí, no me va a hacer bien. Entonces, hay que enseñar a las personas esto, cómo organizar sus comidas, cómo organizar su plato. No le tengan miedo a los carbohidratos. Hoy en día en redes sociales hay de todo, ¿verdad? Y hay una satanización hacia los carbohidratos que es increíble. ¿Los carbohidratos te elevan el azúcar? Claro que sí, pero hay que enseñarle a las personas que eso es algo normal, es fisiológico. ¿Cuándo pasa a ser dañino? Cuando ya tu cuerpo no puede manejar esto, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tú debes limitar? Todo lo que conocemos como comida chatarra. ¿Y por qué lo conocemos como comida chatarra? Bueno, porque son alimentos que te dan una carga calórica muy alta, es decir, son muy calóricos, muy altos en calorías, pero no te nutren, no te dan nutrientes, ¿ok? Son alimentos generalmente que contienen harina de trigo, exceso de azúcar, exceso de aceite vegetal, que son alimentos que son muy calóricos, pero no tienen nutrientes. Y además son proinflamatorios, ¿ok? Entonces, si tú consumes estos alimentos en exceso, eso le va a causar de forma prolongada en el cuerpo un proceso inflamatorio que te va a llevar a enfermedades como resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, prediabetes, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión. Yo veo a diario pacientes a los que con solamente controlar el peso y mejorar el peso, mejoran sus cifras de presión arterial. ¿Cómo le explicamos a la gente que entienda que cuando a veces de manera errónea se hace un examen de glicemia o la gente va al laboratorio médico y se hace una insulina basal y postprandial, entonces este paciente ya viene predispuesto de que le dijeron, tienes la insulina alta, tienes la glicemia alta, ve al médico, o tienes resistencia a la insulina o tienes hiperinsulinismo. Entonces la gente va dramáticamente al médico y se asusta porque cree que es diabético. ¿Cómo Sí. le explicamos a la gente que es estas dos situaciones que mucha gente la maneja de manera inadecuada? No, señor, usted no es diabético. Usted lo que tiene es este problema por alto consumo estás malgastando tu insulina, por decirlo así. ¿Cómo le Exacto. explicamos esta situación metabólica que es tan frecuente hoy en día? Bueno, yo les hago dibujitos a mis pacientes. Yo les hago dibujitos. Pero mira, primero y principal, pues hacerle entender al paciente que no tiene que buscar información ni en redes sociales, ni con el vecino, ni con el licenciado en el laboratorio. Tiene que ir con su médico de confianza, ¿ok? Porque los laboratorios, los resultados del laboratorio son una cosa y otra cosa muy diferente es el paciente. Siempre, siempre, siempre un resultado debe ser evaluado en el paciente, o sea, con el paciente.
A mí, por ejemplo, cuando los pacientes, yo a todos les doy mi número y cuando me envían, doctora, aquí están los resultados. Yo le digo, mi amor, mira, ya ahorita yo no estoy en el consultorio. Déjame mañana para yo revisar la historia porque no recuerdo al 100% tu caso y yo mañana te digo si hay que modificar algo del tratamiento, qué vamos a hacer, cuál va a ser el paso a seguir. Porque, o cuando te dicen, ay, doctora, mi tía, por favor, revísenme estos exámenes, ¿qué tiene? Tú no puedes dar un diagnóstico sin antes evaluar al paciente, sin ver la clínica, sin ver los síntomas, sin ver qué tiene ese paciente, qué le preocupa. Entonces, eso es muy importante. Y en cuanto a los resultados o cómo abordar este tema, miren, yo les digo a los pacientes también esto, no pierdan dinero haciéndose tantos laboratorios que muchas veces no son necesarios, ¿ok? Nosotros los médicos con examinar al paciente ya sabemos cuáles son los que tenemos que hacer para corroborar un diagnóstico que ya nosotros estamos sospechando y sabemos que muy probablemente eso es lo que tiene el paciente. El laboratorio no es para tirar flechas y hacer de todo para ver qué me sale. Mi monitor de posgrado siempre decía, si usted pudiera a este paciente hacerle un solo examen que le diga la respuesta, qué es lo que tiene ese paciente, ¿cuál sería? Uno solo. No estén malgastando los recursos de ese paciente porque son recursos valiosos y hoy en día pues mucho más. Mucho más, porque uno va directo a lo que piensa que tiene el paciente. Claro, porque y está entonces en la formación del internista a ahorrarle costos al paciente, ahorrarle costos. al hospital, a la institución, a la clínica, Sí, que a hoy la en día familia. el Todo paciente uno o le se hace los ahorra. exámenes o se compra el tratamiento, pues o sea, no todos los pacientes tienen los recursos para hacerlo todo. Entonces es muy importante que el paciente no pierda sus recursos haciéndose todos los exámenes porque me vi a alguien en TikTok que salió diciendo que me hiciera todo esto. No, vaya al médico primero, coméntele su duda, su queja y ya el médico le dirá exactamente cuál examen debe realizarse. Y vaya a ese mismo médico para que le verifique los exámenes y le diga si hay algún inconveniente. En cuanto a la insulina, es muy importante, yo como le dije, doctor, le hago dibujitos a mis pacientes. Tú comes algo y le dibujo el estómago, llega aquí al estómago, ese alimento se empieza a partir en pedacitos, pasa al intestino, ahí es donde tú lo vas a absorber a la sangre. Esos alimentos, generalmente los carbohidratos, cuando pasan a la sangre se transforman en azúcar y elevan el azúcar en sangre. Eso es un proceso normal. Nuestro cuerpo tiene todas las herramientas para balancear eso, ¿ok? Cuando ese azúcar empieza a subir en sangre, entonces le llega al páncreas una alarma y le dice, mira, el azúcar está subiendo. Y el páncreas dice, ah, ok, perfecto, voy a hacer mi trabajo, produzco la insulina. Esa insulina que hace le va a abrir la puerta a el azúcar para que el azúcar haga su función. Porque la gente hoy en día satanizan mucho el azúcar, pero el azúcar es nuestra principal fuente de energía. La glucosa, que es el nombre que le damos al azúcar, es nuestra principal fuente de energía. Es principalmente para que el músculo tenga energía y podamos estar activos, para que el cerebro pueda funcionar bien, el corazón, todos nuestros órganos. Entonces la insulina viene, abre la puerta, el azúcar entra al músculo y hace su función, que es darnos energía. El problema está cuando entonces ese azúcar esa energía en forma de calorías se empieza a acumular porque tú no haces ninguna actividad física, tú no te mueves, tú estás todo el tiempo sentado, bien sea porque trabajas, bien sea porque estás viendo televisión. Entonces esa energía el cuerpo la tiene que acumular en células grasas. Y podemos sustituir el azúcar por algo, porque la gente dice, tomo panela, tomo miel de abeja, tomo fructosa, tomo la stevia, tomo truvia, tomo esplenda. Pero de esto vamos a hablar después que regresemos de este breve corte. Recuerden en nuestro cintillo las redes sociales para que hagan esos interrogantes de su casa y recuerden que estamos hablando con la doctora Carla Romero, quien es internista de nuestro estado, egresada de la Universidad del Zulia. Ya regresamos. 20